Iglesia, buenos días. Dios les bendice en este domingo 31 de enero. Hoy se nos termina enero, hermanos, y ya pasamos a febrero, gracias a nuestro Dios. Eh, es una bendición, hermanos, cada día estar compartiendo la palabra de nuestro Dios con ustedes. Es una bendición que Dios nos dé este medio para seguirnos conectando con su palabra en medio de un repunte de esta pandemia en la cual nos debemos de cuidar mucho. Y gracias a Dios que el Señor nos ha dado prudencia para esperar los tiempos de volvernos a reunir, hermanos. Aunque quisiéramos, yo sé que en el corazón de todos está el volvernos a reunir, el juntarnos para alabar a nuestro Dios, el saludarnos. Aún así, hermanos, aún no es tiempo, pero tenemos la gran bendición de estar vivos, de tener salud y de estarnos conectando a través de este medio de YouTube en el canal de la Iglesia Dios con nosotros de Ciudad Mante. Una bienvenida a todos ustedes, hermanos, a quienes nos siguen a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de YouTube. Aunque no son de nuestra iglesia, Dios con nosotros, les damos la bienvenida. Dios les bendiga grandemente. El único propósito que tenemos como iglesia es trazar la palabra de nuestro Dios como debe de ser. El día de hoy, hermanos, continuamos con la serie de mensajes respecto a los 10 mandamientos. Tuvimos ya varios domingos hablando del cuarto mandamiento, que es, hermanos, el guardar el día de reposo, y considero que quedó bien claro el por qué la necesidad, ya que estamos como ahorita guardando este día tan especial. Vamos a continuar hablando de los 10 mandamientos y vamos a empezar con el primero. Pero quiero dar una introducción antes de leer la Biblia y antes de orar. El día de hoy vamos a hablar del primer mandamiento, pero sobre todo vamos a hablar, hermanos, de el por qué Dios dio los 10 mandamientos. Recordemos, hermanos, que los 10 mandamientos es la ley moral de Dios que Él da a su pueblo. Así que vamos a manejar mucho este término, ley moral, la ley moral que Dios nos ha concedido. Así que vamos a leer la Biblia, hermanos, vamos a orar y entramos en materia. Acompáñenme a Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 7. Éxodo capítulo 20 del 1 al 7. ¿Ya está usted listo? Un saludo para todos los que están con ustedes, sus invitados, sus familiares, amistades. Le invito a que le comparta la Biblia, sea digital, sea electrónica, sea física, compártala. Tenemos la gran bendición de tener esa facilidad, o incluso en su pantalla la puede proyectar también. Hay pantallas que la puede partir a la mitad y por un lado está viendo el mensaje, por el otro lado está usted leyendo la Biblia. Tenemos la gran bendición de la tecnología, vamos a usarla. Así que Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 7. ¿Ya está listo? Comenzamos. Los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos ahora. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos por la gran bendición que nos das de conectarnos una vez más, Señor, a través de este medio que nos concedes para considerar tu palabra santa. Bendice a tu iglesia, bendice a los reunidos, Señor, en esta hora en el Espíritu, para alabarte, para adorarte y para aprender más de ti. Bendice este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija con entendimiento a entender, a comprender la enseñanza que nos darás el día de hoy. En Jesucristo.
Amén. Dice nuevamente Éxodo 20, primeros versículos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Hermanos, tenemos que recordar de dónde estaba sacando Dios al pueblo de Israel. Había estado prisionero, esclavizado, después de ser un pueblo invitado en tiempos de José y de aquel faraón que lo acoge tan amablemente, no solamente a él, sino a toda su familia y la descendencia que fue creciendo en esa tierra especial que Egipto les había concedido, la tierra de Gosén. Pero dice la Biblia que se levantó otro faraón que no conocía a José, es decir, que no lo valoraba, no lo respetaba, no le daba su lugar, y entonces el pueblo de Israel, descendientes de Egipto y sus familiares, empezó a ser esclavizado, al punto que tenían que trabajar para construir los que hoy conocemos como las famosas pirámides y otros edificios más, tanto para Faraón como para el pueblo. Así que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, al tiempo se empezaron a culturizar conforme a la nación egipcia y perdieron por completo todo amor, todo respeto a Dios. Únicamente se acordaban de Él cuando se sentían muy oprimidos, cuando querían esa libertad. Hoy en día, hermanos, el mundo busca libertad. El mundo busca una libertad lejos de la esclavitud aparente. En aquel entonces, hermanos, Dios, con poder, enviando 10 plagas de Egipto, libera, saca al pueblo de Israel y lo envía por el desierto, y en el camino va mostrando su poder, su fidelidad, su amor por esa nación, y vuelve, hermanos, poco a poco a llevarlos a entender que es su pueblo amado, que Él es su Dios y que los lleva a un lugar especial, como cuando Dios hizo el Edén. Pero el ser su Dios y que ellos fueran su pueblo no implicaba que la nación israelita fuera solamente aprovecharse de las bendiciones de Dios y hacer de su vida lo que ellos quisieran. Aun cuando Moisés estaba allá en el monte recibiendo las tablas de la ley y el pueblo veía que Moisés tardaba mucho en bajar, dicen a Aarón, Aarón, haznos a Dios, haznos la imagen de Dios. Y como estaban tan culturizados a la manera egipcia, tenían los egipcios ciertos ídolos, formas de animales. Así que ellos dicen, bueno, nuestro Dios es un tipo toro. Y hacen una figura de oro con esta imagen de animal. Y ahí está toda la nación israelita adorándole y alabándole y cometiendo actos pecaminosos, porque lo tenemos que decir así. ¿Y qué sucede? Bueno, cuando Dios ve esto, dice a Moisés, baja, porque el pueblo se ha perdido nuevamente. Es por eso, hermanos, la importancia de que cuando Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, está introduciendo la ley moral, los 10 mandamientos, con un propósito. Recordemos que Dios hace todo con un propósito. Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios no hace las cosas a ver si funcionan. Dios no hace las cosas para que en el camino se vayan medio enderezando. No. Dios todo lo hace con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Que sea su pueblo, que sea su nación, que ellos reflejen la identidad de Dios. Tal como lo decíamos el miércoles, somos la iglesia de Cristo. Pero si la sal pierde su sabor y si la luz se pone debajo de la cama,
¿Para qué sirven tanto la sal como la luz? Para nada. Si ustedes y yo, Iglesia de Jesucristo, perdemos nuestra identidad, perdemos nuestro sabor de cristianos, nuestro poder de hablar el Evangelio, entonces, hermanos, somos nada. Dios siempre ha buscado, queridos hermanos, que su pueblo lo refleje a Él en este mundo. Y es por eso, hermanos, que Dios da esta ley. Ahora, si usted nota, una de las palabras características en los mandamientos es la palabra no. ¿Sabe usted que una de las primeras palabras que los bebés aprenden a decir, además de papá y de mamá, es la palabra no? ¿Por qué? Porque la van escuchando muy seguido. Conforme van creciendo nuestros hijos, le vamos diciendo no. Cuando avientan el biberón, jugando, controlándolo a usted y a mí, cuando éramos papás nuevos, siempre le decíamos, no hagas eso. No te lo vuelvo a recoger. Y muchos no. ¿Qué pasa si usted ve a un niño o a su niño, a su nieto, que va con un cuchillo? ¿A dónde vas? Dame eso. No andes tomando esto. Se lo quita. Y a los minutos el niño va a tomar unas tijeras. No, deja ahí. Y a los otros minutos va a acercarse a la estufa. No, te he dicho que no te acerques a la estufa. No, no, no. Es una palabra que instruye. Aunque los psicólogos hoy en día odian que digamos no a los niños, muchos de ellos dicen es que estás perjudicándolo, lo vas a traumatizar, vas a provocarle dificultades cuando sea adulto. Con todo respeto, la Biblia dice no. Ahora, ¿es importante entender la palabra no? Claro que es importante. Sobre todo entender, queridos hermanos, que Dios lo da con toda la autoridad. Acompáñenme, hermanos, a Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante. ¿Ya está usted ahí? Dice así la palabra de nuestro Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No, 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 no comerás. ¿Se da cuenta? No había reglas, no había leyes, no había impedimentos, solamente uno. Y Dios deja muy claro de este árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás, no lo hagas. Tenía todo el Edén, tenía todos los árboles, todas las plantas, todos los animales, todo era de Adán y de Eva, todo era de ellos. Solamente una cosa se les había prohibido. Dice la palabra de nuestro Dios, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí entendemos entonces el porqué de la palabra no. La palabra no, hermanos, implica cuidado, implica protección, implica instrucción, implica guianza. Qué triste es, hermanos, cuando alguien no acepta la corrección, cuando alguien no acepta la enseñanza, cuando a alguien no le gusta que le digan no. Hoy en día los psicólogos han inventado maneras de decirle no a un niño sin decirle no. Tristemente,
y usted estará de acuerdo conmigo, desde que esto ha entrado en vigor, han crecido generaciones las cuales se han convertido en delincuentes. Personas que maltratan a sus padres. Personas que dejan a sus hijos, a sus padres en la calle, literalmente. Personas que no respetan a los demás. Cuando alguien decide no hacer caso, entonces empieza un ciclo de romper leyes, reglas, costumbres, tradiciones, sobre todo leyes, que es lo que ha traído hoy en día este debacle mundial. Un debacle social, un debacle moral. El nuevo presidente en los Estados Unidos está girando órdenes, hermanos, que sabemos cómo está, hermanos, él apoyando aspectos, hermanos, que la Biblia ha dicho que no se deben de permitir. Hoy en día, hermanos, tenemos tantas cosas que están mal por el simple hecho de que no se atreve a decirles no, por miedo a lo que usted guste y lo que usted mande. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer los cristianos con la ley moral de Dios? ¿Qué debemos de hacer los cristianos con los mandamientos de Dios? Ahora dice el salmista que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, esto nos habla que somos posesión de Dios. Somos propiedad de Dios. Dios nos hizo, Dios nos ha formado, por lo cual, Él tiene todo el derecho sobre nuestras vidas. Quisiera decirles muchas cosas, hermanos, pero la verdad es que yo considero que todos ustedes han tenido la bendición de padres biológicos, espirituales y morales también, que los han ido guiando hacia las personas que hoy en día. Vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿Ya está usted ahí? Denme un momento para llegar. Ahora, les decía yo, muchas veces no nos gusta que nos digan que no. Para usted, ¿quién es Dios? ¿Cómo calificaría usted a Dios? ¿Como un Dios bueno o como un Dios malo? Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo. Quien se opone a la palabra de Dios, quien se opone a la ley moral de Dios, hermanos, entonces está diciendo, Dios es un Dios equivocado. Dios es un Dios que no nos entiende. Dios ya pasó de moda. Yo puedo definir mi propia vida y mi propia moral. Y es así como la moral de los pueblos, de las naciones, han ido cambiando tanto. Al punto que hoy es más fácil defender a un animalito que se debe hacer que a un bebé que está por nacer. Cuidado, hermanos, con los cambios en la moral. La única ley moral que existe, sana, positiva, de bendición y de construcción, es la ley moral de Dios y las leyes que en ella están basadas. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo es el mandamiento, hermanos? Santo, justo y bueno. 3 características de Dios: santo, justo y bueno. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? No nada más los 10 mandamientos. Todos los mandamientos que Dios nos ha dado es santo, son justos y son buenos. ¿Por qué? Son justos
porque exactamente trata de cumplir la voluntad de Dios. Y es bueno para nuestra vida, sí, pero también para la vida de los demás. Dice después, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué nos enseña el mandamiento? Nos enseña lo que es pecado y las consecuencias que ese pecado va a traer a nuestras vidas. Por eso yo le decía, los mandamientos, la palabra no es educativa, es una guianza para hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es agradable, no nada más para Él, sino también para usted y para mí, y es perfecta, entonces, hermanos, debemos de amar los mandamientos de Dios. Debemos de amar los no que Dios nos ha dado. Deuteronomio, vayamos a Deuteronomio, acompáñenme al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 5, versículo 28. Deuteronomio capítulo 5, versículos 28 y 29, dice así. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? La obediencia trae bendición. Siempre se los he dicho. Hemos tenido mensajes sobre esto. Yo a mis hijos, cuando de más chiquitos, de jóvenes, esa etapa tan difícil de la adolescencia, y que yo les decía no por esto. Oye papá, pero les decía, la obediencia trae bendición. Ahorita no lo entiendes. Ahorita soy el papá malo, soy injusto, soy todo lo que quieras. Estoy echando a perder tu vida en este momento. Pero la obediencia trae bendición. Y yo le decía a ellos, y si yo me equivoco, al decirte que no ahorita, yo le voy a dar cuentas a Dios. Pero en ti va a caer bendición de Dios por tu obediencia, aunque yo esté equivocado. Le doy muchas gracias a Dios por mis hijos. Porque son temerosos. Dios los ha hecho temerosos de Él. Dice la palabra de nuestro Señor, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Por qué Dios nos ha dado estos mandamientos? Para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. La ley moral de Dios es para bendición de nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, dice la Biblia, hermanos. Por eso es que debemos de observar los mandamientos de Dios. Y cuando hablo de observar, hablo de obedecer. Es que me cuesta, es que yo quisiera hacer otra cosa. Sí, porque somos humanos y somos pecadores. Pero en la obediencia hay bendición. Aquí mismo, más adelante, versículo 33, dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Cuándo? Cuando andemos en todo el camino que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Obediencia, hermanos. La ley moral de Dios, hermanos, es una ruta trazada en un mapa que nos va a llevar, hermanos, al destino eterno, que es morar con Dios para siempre. No solamente es eso, es aquello que nos va a permitir vivir bien, en paz, en tranquilidad, hermanos, sin sobresaltos, sin sustos. Es gran bendición, hermanos, el ser obediente. Deuteronomio 6:24. Acompáñenme allá, por favor. De vuelta una o dos hojas
o páginas a su Biblia, si es física, y si no vaya a su Biblia electrónica, Deuteronomio capítulo 6, versículo 24, dice así: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. En la obediencia hay bendición. La ley moral de Dios es para bendición de nuestras vidas. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, tengo envidia de mi vecino y le voy a quitar lo que él tiene? Simplemente me va a demandar y voy a terminar en una demanda donde tal vez esté años encarcelado. La Biblia dice que no codiciaremos. La Biblia dice que no adulteraremos. La Biblia dice que no mataremos, que no robaremos. ¿Qué pasa si lo hago? Hay una consecuencia. Hay una consecuencia aquí en este mundo. Pero también hay una manifestación. ¿Cuál? Una manifestación de que odio, tenemos que decirlo abiertamente, estoy en contra de la ley moral de Dios. Ay, pastor, es que ya eso es muy directo. Sí, ya tenemos que ser directos, hermanos. Ya no podemos estar jugando al cristianito. Tenemos que ser muy conscientes de que estamos fallándole a Dios y que Él nos ve todos los días. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo se pone rebelde? ¿Está contento? ¿Está agradecido? ¿Le da una palmadita en la espalda? Muy bien, hijo, adelante, sigue siendo rebelde. No pienso que usted sea de esos. Dios, hermanos, tampoco nos da una palmadita en la espalda. Y cuando nosotros desobedecemos, si en la obediencia hay bendición, en la desobediencia hay todo lo contrario. ¿Qué pasa si aún siendo cristianos desobedecemos una ley de Dios que es una ley también humana? Dios dice, ok, yo quito las manos. Entonces, ¿dónde está tu misericordia, Dios? La tienes. En la obediencia hay bendición. Pero si somos desobedientes, hermanos, no esperemos bendición en la desobediencia. Qué triste es cuando los papás no permiten que sus hijos paguen por las equivocaciones. Es muy triste porque lo único que está formando, y yo espero que ninguno de ustedes lo esté haciendo, son personas sin temor a la ley, personas sin temor a Dios, y que se les hace fácil volver a violentar cualquier aspecto. Jeremías, vayamos a leer al profeta Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32. Versículos del 39 al 41. Jeremías 32, del 39 hasta el 41. Ya estoy llegando, denme un momentito, ya estoy llegando ahí. Y le daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y les daré, dice la Biblia, un corazón y un camino. ¿Cuál es el camino? La ley moral. Ese es el camino que Dios nos ha dado. Dice, para que me teman, dice Dios, perpetuamente, y para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. 41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios nos ha dado un camino, el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo, hermanos, nos dio mandamientos. Principalmente nos resumió todos los mandamientos. Amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y el segundo, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Se da cuenta?
porque es importante conocer los 10 mandamientos y observarlos principalmente, porque es la ley moral de Dios. Los no de Dios, los no de Dios son importantes para andar en el camino. Salmo 19, 8 y 9. Salmo 19, 8 y 9. El día de hoy, hermanos, estamos buscando muchos textos bíblicos para que usted tenga este conocimiento en la Biblia. Salmo 19, 8 y 9. Dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Fíjese las características. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué trae como bendición? Alegran el corazón. El precepto de Jehová, la enseñanza de Jehová es puro, que alumbra nuestros ojos, nos da sabiduría. El temor de Jehová es limpio, y ese temor, dice, permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son en verdad todos justos. ¿Es que Dios es muy injusto al prohibirnos esto? No, es todo lo contrario, es justo, porque es la bendición para nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando nos salimos del camino? Hay complicaciones, hay dificultades. Tal vez usted los ha comprobado en su vida. Dios no quiere esto para nosotros. El último texto, hermanos, para concluir. Salmo 48. Salmo 48, hermanos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué importante, dice el salmista, tu ley está en medio de mi corazón. En medio de nuestros corazones debe estar la ley de Dios. Entonces, entendiendo por qué es importante la ley moral de Dios, hermanos, el próximo domingo empezaremos con el primer mandamiento de nuestro Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios bendiga su palabra santa, que Dios bendiga su vida y su familia, en el nombre de Jesús. Acompáñenme a orar y con esto concluimos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos, buen Dios, por la gran bendición que nos has dado de compartir tu palabra eterna. Bendícela, que no vuelva a ti vacía, que cumpla el propósito para el cual tú hoy la has enviado a tu pueblo. Bendice a tu iglesia, Dios, con nosotros en Ciudad Manta, cada hijo tuyo, cada hija, cada matrimonio, cada familia. Bendice a quienes nos ven a través de Facebook, de WhatsApp, de YouTube también, Señor Celestial. Bendice a todos aquellos que están necesitados de ti. Oramos por los enfermos, para su recuperación con tu bendición. Oramos por aquellos que tienen alguna necesidad, para que tú, Señor, en tu misericordia infinita, se la concedas, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mañana lunes, nuestra hermana Piedad estará enviándonos nuevamente, hermanos, ese círculo de oración que estamos haciendo, hermanos, por cada familia. Así que, hermanos, yo les agradezco mucho que estemos orando. Dios ha contestado nuestras oraciones. Nuestro hermano Gary salió bien, nuestro hermano Matilde ya está en casa, no fue necesaria la operación, la hija de nuestra hermana Juanita está en casa recuperándose, bendito sea nuestro Dios. Tenemos muchos motivos por los cuales seguir orando. El hermano de Tino, seguimos orando por él.
El yerno de nuestra hermana Irma, también estamos orando por él. Tenemos muchos motivos. Tal vez usted diga, pastor, se me olvida el nombre de por quién estamos orando. Usted diga, el hijo, el yerno, el sobrino, el hermano de fulanito, de fulanita, de tal. Dios sabe, hermanos. Pero mañana ya nuestra hermana Piedad estará enviándonos las instrucciones de este nuevo círculo de oración. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el miércoles.